¿Qué tal? Ya lo ven, estamos ante uno de los embalses más prolíficos de la provincia de Málaga y que abastece a toda la axarquía malagueña y ya va en el estado en el que se encuentra. Estamos en el embalse de la Viñuela. Verán, la comarca de la Axarquía está viviendo una situación muy preocupante y su futuro pues será incierto si no llueve antes de este verano. El embalse de la Viñuela, principal abastecedor de los regadíos comarcales, está muy por debajo de su capacidad. Bueno, evidentemente podemos responsabilizar de estas cifras a la actual sequía, pero en realidad el tema es mucho más complejo a poco que analicemos otros parámetros, incluidos que la superficie destinada a cultivos subtropicales se ha duplicado en este mismo periodo, lo que ha dado lugar a lo que se acuñe con el término de burbuja para referir esta expansión. Bueno, en realidad ya podemos hablar de una crisis estructural, puesto que la falta de agua para riego en el embalse de la Viñuela está desesperando a los agricultores que ya han visto en esta campaña cómo los aguacates pierden calibre con las consiguientes repercusiones tanto cuantitativas como cualitativas. Ahora no vamos a descubrir con una superficie de cultivo que rebasa las 9.000 hectáreas ubicadas mayormente en la comarca de la Axarquía y costa tropical de Granada, el sector de los cultivos subtropicales, que es uno de los grandes motores económicos del sur de España. Genera mucho empleo, mantiene a la población en ámbito rural e incluso factura más de 160 millones de euros. Y sin embargo, la dependencia de la lluvia nos coloca pues, en la misma situación que pudo haber hace 2000 años en la Málaga romana, esperando que llueva, dependencia de población respecto a recursos en un territorio desordenado. Incluso recientemente han sido muchas las voces que han disparado la alarma en ese sentido, y es que también se puede morir de éxito, Hoy vamos a conocer cómo se encuentra esta situación tanto de los recursos hídricos como en lo que se ha venido a denominar el oro verde de la Axarquía. Hoy le vamos a contar el gravísimo problema que está acuñando toda España en cuanto a la sequía y sobre todo al ámbito del turismo y de los cultivos por falta de agua, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos, comenzamos. Rafael Lluch, catedrático de Biología y Geología y miembro ahora de GENA Ecologistas en Acción. Bienvenido a Microclima. Muchas gracias. Gracias por traernos a este bellísimo entorno de la Axarquía, donde nos encontramos el Parque Natural y estamos pues en el embalse, quizás el más prolífico que haya de la provincia. Pero claro, mirando el entorno de cómo está la Viñuela, estamos con las voces de alarma, ¿no? Sí. La verdad es que es una lástima, porque este embalse cuando se pensó en hacerlo era precisamente para cambiar esa imagen que tenía la comarca de la Axarquía
o esa imagen y ese nivel de productividad que tenía, que era relativamente bajo porque solamente se sustentaba con los cultivos de secano. Entonces allá, bueno, y esto ya viene de muy lejos, porque desde el principio del siglo se pensó que aquí había que hacer un embalse y ya cristalizó todo en el año 86 cuando se construyó este embalse, y entonces con eso iba aparejado a un sistema de regadío, el primer plan y único plan de regadío que hay en la comarca, que se llama Plan Guaro, que toma el nombre del río que viene por aquí. Y es el que nutre precisamente a la Viñuela. Que nutre a la Viñuela, junto con... Que ahora se llama el río Vélez Málaga, ¿no? Sí, luego más abajo pues se llama Vélez Málaga, ¿no? Este río además es la cabecera que se abre con una serie de cuencas más pequeñitas, una de Benamargosa, Río Seco, el Alcaucín. Entonces todas esas ramas también están canalizadas para que subterráneamente lleguen al embalse de la Viñuela, con lo cual ahora mismo el embalse de la Viñuela coge toda la cuenca prácticamente. No hay solamente el río Guaro, que es el principal caudal que viene allí de la zona de Periana, sino que coge toda la cuenca entera. Por tanto, este embalse se explica que tenga una capacidad de 170 hectómetros cúbicos, que en la práctica se queda en 167 hectómetros cúbicos, que es el mayor de toda la provincia. Ahora vamos a hablar precisamente, a grosso modo, del Plan Guaro, de cómo no se está llevando a efectividad ahora mismo el Plan Guaro cuando se confeccionó, pero quiero que los espectadores de Microclima se den cuenta, por ejemplo, que lo tenemos en la torreta, ¿sí?, del embalse, hasta dónde podía llegar el límite de la capacidad, sí, de metros cúbicos de agua en esa torreta que tenemos cilíndrica, sí, donde la parte más clara es donde llega, donde, sí, podía llegar, y la parte más oscura es donde ya sobresalía de la superficie la torreta, ¿no? Sí. E incluso vemos la delimitación de todo lo que es el embalse de la Viñuela, más una zona que ya incluso ha crecido la vegetación, sí, 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 claro, que antes estaba de forma submarina. Sí, sí, vegetación arbustiva, que tarda mucho más tiempo. Efectivamente, ¿no? Y que tarda mucho en reproducirse, ¿no? Ese es el tiempo que ha estado esto sin agua, ¿no? Pues sí, la verdad es que en el 86 esto llegó, bueno, ya empezó a llenarse, y hasta el 96 prácticamente, o el 95 más bien, no se llenó completamente, ¿no? Desde entonces ha habido solamente una vez más que se llenó, pero ya no ha habido más veces que se llenara, ¿no? Entonces, claro, esto revolucionó la agricultura de la comarca de Axarquía, porque si antes se regaba exclusivamente en la zona llana de las vegas del río, del litoral, con este plan, el Plan Guaro, se suministró agua, y además de una forma constante, ¿no? Sí, incluso en verano, porque el gran problema también que tenemos aquí con la estación es que en el verano, como no llueve, pues, los de secano no pueden pero un cultivo de secano lo resiste porque está hecho para eso, pero los de regadío no. Y entonces, pues, bueno, pues nos encontramos con que prácticamente a partir de los 140 metros de nivel, pues se podía regar. Antes eso era impensable, porque claro, el agua llegaba a una altura máxima de 50 metros, ¿no? Entonces, con ese nivel de regadío se aumentó la superficie de regadío de unas 5.000 hectáreas aproximadamente que había en la comarca, contando toda la comarca, pues ya se aumentó a unas 8.500 hectáreas, una subida importante, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se puede ver el embalse, la historia del embalse se puede ver un poco en las cicatrices que ha dejado, que como bien dice, pues se refiere digamos, al color que tiene la torre de válvulas, que se ve claramente que el máximo nivel, que son 167 hectómetros cúbicos, se encuentra prácticamente arriba de la torre, y ahora mismo se puede ver que está abajo del todo, que es el nivel mínimo. Ahora mismo estamos aproximadamente en un 10%, contando con la lluvia que hemos recibido, porque ya habíamos llegado al 8% y el embalse había sido declarado como embalse muerto, es decir, que el embalse no podía utilizarse ni para agua de abastecimiento de la población ni para regadío, porque era un agua ya con bastante lodo y estratégicamente hay que mantenerlo como sea, ¿no? Y esto es, digamos, lo que ocurrió, digamos, en la segunda parte de esto, y es que este embalse se estuvo aprovechando bien, era sostenible, incluso había momentos en que se llenaba, no había ningún problema con esas 8.500 hectáreas que digo que había, ¿no? Pero llegamos a la crisis de la construcción. Gran parte de la población, que tenía incluso tierras aquí, que no las cultivaban siquiera y demás, pues eran inversores del sector de la construcción, que es un sector que, como todo el mundo sabe, es muy productivo, da unas riquezas inmediatas muy grandes y era muy seguro, ¿no? Y entonces,
con esa crisis, al fallar los créditos, ya cualquiera no se podía hacer cargo, tenías que tener un capital. Entonces toda la gente que tenía ahorros, capital y tal, pues dijeron, oye, pues vamos a ver la sequía, que parece ser que el aguacate está teniendo mucho éxito en Europa. Se está abriendo un mercado y ese mercado es cada vez más exigente de cantidad. Incluso como no podemos abastecerle todo lo que quieren, tenemos que comprárselo a Perú y a México para revendérselo a ellos, para no perder el mercado, ¿no? Entonces ahí empezó a crearse la burbuja de los subtropicales, ¿no? Porque primero fue sobre todo el aguacate. El aguacate se había mantenido más o menos constante, pero cuando llegamos al año 2014, 2013, 2014, vemos cómo sube la plantación de aguacate y aparece un nuevo cultivo subtropical que hasta ahora era testimonial, que era el del mango. Con lo cual sumas tu superficie regadía de aguacate con la de mango y aquello ya empezó a tener 12.500 hectáreas a las que estábamos llegando por aquella época. Y actualmente ya se llega a las 16.000 hectáreas, reconocido por la propia Junta de Andalucía, porque claro, la cifra al principio nadie se la creía, nosotros la estudiamos mediante fotografía satélite, que lo demostrábamos científicamente, y aplicando una simple multiplicación por el número de litros que se gasta por hectárea, pues llegamos a la conclusión de que se había sobrepasado enormemente lo que era la dotación, y la prueba la tenemos en la disminución que había de los recursos, que eso nunca se había producido. Es lógico, decíamos, más superficie. Entonces esa burbuja pues se estuvo alimentando con esos ahorros, con esos grupos de inversión, etcétera, ¿no? Y esos, digamos, pequeños ahorradores que vieron la oportunidad de darle un rendimiento a unas tierras que habían heredado de sus padres, pero ellos se dedicaban a otras cosas, a otros trabajos más bien en la ciudad y en la costa, ¿no? Con lo cual esto pues creció enormemente. Luego hubo también empresas comercializadoras bueno, con técnicos que supieron canalizar toda esta inversión y buscar unos mercados en Europa, en Inglaterra, en Francia. Francia es uno de los principales consumidores, Holanda, etcétera, ¿no? Y todos esos han estado demandando crecientemente, porque el aguacate y el mango ha adquirido, digamos, el calificativo de superalimentos, está muy potenciado por la cocina, digamos, de prestigio, de chef, y también están aconsejados por sus contenidos alimenticios por los nutricionistas. Ha adquirido una fama que bueno, pues para un público europeo es fundamental. Con un valor también que hay que reconocerle desde el punto de vista ecológico, que hay que reconocerlo. Y nosotros lo reconocemos también, y es que su huella de carbono es enormemente pequeña en comparación con la huella de carbono de las de Perú y de la México, porque ese aguacate que viene de Perú y de México tiene que atravesar todo el Atlántico con todo el consumo de combustible, y por lo tanto la huella de carbono muy grande en comparación con la nuestra, que es con un camión que llega a Francia en cuestión de 3 horas, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, esta es la cuestión. Entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros lo vemos razonable, pero empezamos a preocuparnos cuando esas cifras empezaban ya a sobrepasar la capacidad hídrica de la comarca. Entonces aparece un fenómeno que sí es preocupante desde el punto de vista ecológico, que es la huella hídrica. Huella de carbono pequeña, huella hídrica grande, porque claro, esto es un clima subtropical. En un clima subtropical real hay no solamente una temperatura benigna, como ocurre aquí, que no hay digamos, pues eso, heladas y demás, sino que hay también una gran cantidad de lluvia, 1000 litros de agua al año. Nos vamos aquí, donde efectivamente tenemos una temperatura muy buena, de tipo subtropical, se llaman Mediterráneo subtropical, pero la lluvia es de 400 litros, no es subtropical la lluvia. Claro. Y entonces, claro, eso hay que suministrarlo con las reservas de agua que tenemos. ¿Qué reservas de agua tenemos? El embalse y los pozos. Los pozos dan muy poquita agua, no dan para los subtropicales, pueden ayudar para aumentar la dotación que tú tienes, para llenar un depósito y durante el verano regar con ello, pero no son, ni mucho menos, una fuente buena para regar. Aquí la fuente buena, el regadío de subtropicales se centra sobre todo en este embalse. De hecho, cuando este embalse ya prácticamente está casi seco, es cuando se ha producido ya el estallido de la burbuja.
Y aquí, pues, con el tema de la venida, digamos, de los subtropicales en esta comarca, bueno, pues el sistema que se está utilizando es, primero, eliminar absolutamente todo rastro de vegetación en la parcela que se va a poner en cultivo de los subtropicales, que por no deja ni siquiera ninguna mata, ninguna hierba, ninguna encina, con lo cual aquí ya se está produciendo el primer problema. En la puesta de cultivo es el primer y gran problema, y es que al eliminar el suelo vegetal que hay ahí, teniendo en cuenta que el suelo no solamente es la tierra, sino la materia orgánica de esas plantas que cada año mueren, pues estos son anuales, pues se está perdiendo una cantidad enorme de dióxido de carbono que se ha secuestrado, y ese dióxido de carbono ahora va de nuevo a la atmósfera, porque ahí hay también muchos microbios que están formando suelo, es decir, se está inertizando el suelo y al mismo tiempo se está eliminando el dióxido de carbono que hay secuestrado en el suelo. Eso es un impacto muy grande. Pero es que además, estas parcelas que se están poniendo en subtropicales, cuando se le hacen las terrazas, esas terrazas se hacen sin protección ninguna. Están ahí hechas con un pequeño tractorcito que va abriéndolas, y bueno, cuando vienen las lluvias, al no tener ninguna protección, esas tierras se van erosionando, con lo cual pues se está perdiendo más suelo todavía. De hecho, aquí hay una cifra de en torno a 300 toneladas de suelo que se pierde cada año, con lo cual pues son unos índices muy fuertes, y hace que también la comarca de Sarquía esté en los mapas de desertificación de España como uno de los sitios de mayor índice de desertificación. Le sigue también Almería, que tiene bastante fuerte, como es lógico, ¿no? Pero esto tiene, aunque no lo parezca, mucha pérdida de suelo, porque la desertificación no es que aparezca el desierto, ¿no? No. La desertificación es la pérdida de suelo por erosión, así de claro. La pérdida o también la degradación del suelo. Y eso es lo que está ocurriendo con esta agricultura tan agresiva que hay aquí, ¿no? Entonces se puede ver aquí a mi espalda el proceso de conversión del secano, que veis que son olivos, que ni siquiera hacen terraza, con lo cual ahí la erosión es mínima, luego tiene sus copas que amortiguan la erosión de la lluvia, y la puesta en regadío, que va a suponer desnudar por completo el suelo y luego pues plantar los aguacates ahí. Ahora mismo esto está detenido por falta de agua, pero el destino que tiene es de meter subtropicales. Aquí hay algunas parcelas también en la que se pueden ver que ha habido antes subtropicales y la han tenido que quitar porque no hay agua, ¿eh? O sea que aquí la gente tiene también el problema que tiene la burbuja en general, la burbuja económica, es que es muy anímico, muy emocional. La gente empiezan a cultivar antes de tener agua, y cuando ya tienen eso, pues empiezan a pedir agua a la administración, a los que les deje para bombearlo de abajo de los que sí tienen agua, que se lo venden y además sacan un dinero con eso. Hay un trapicheo muy grande sobre este tema aquí. O bien no lo consigue, como está ocurriendo ahora con la sequía, que los que tienen la poquilla agua que tienen dicen, no, es que yo tengo para mí, ya para ti no tengo, con lo cual pues tienen que arrancarlo y cortar los árboles. Rafael, yo creo que nos has traído al mejor escenario que se puede ver, como bien decías, ¿no?, el reflejo de todo lo que está ocurriendo en cuanto a la proliferación de productos subtropicales en la Sarquía, ¿no? Tenemos el sitio estratégico, tenemos aquí debajo el río Guaro, que ahora ya está considerado como el río Vélez, sí. Los pequeños minifundios, que bien se han reconvertido de subtropicales de nuevo a productos más o menos autóctonos, porque no hay agua. Tenemos la zona de fondo de secano, donde tenemos los olivos, los chaparros y demás, y inmediatamente a su lado tenemos esa zona donde están esas terrazas, donde ya se está elaborando y preparando el terreno para la construcción de ese entorno de subtropicales, mangos, aguacates. Sí. Hay otro tema también importantísimo que se ve en este reflejo, sobre el tema del desprendimiento del terreno que va hacia el río Vélez y ya va al mar, y la pérdida de tantísimas toneladas de agua. ¿Se podría evitar de alguna forma? Sí, y además nosotros no solamente criticamos estas cosas, sino que digamos, damos también alternativas sin tener que por ello renunciar a la prosperidad que da este tipo de cultivo, como lógico, ¿no? Nosotros lo que proponemos además son datos
que se han comprobado científicamente en otros lugares. Por ejemplo, en la costa subtropical que hay aquí, que le llaman costa tropical en la parte de Granadina, pues los científicos allí estuvieron estudiando el problema este de la erosión de los taludes y encontraron una solución, y era que los taludes se reforestaran con plantas autóctonas tipo tomillo, romero y tal, que además de traer abejas y demás, que son necesarias para polinizar también los propios aguacates y los mangos, pues van a agarrar el terreno. Hicieron una comprobación muy sencilla, que es colocar unas sondas que cuando se producía la lluvia veían la cantidad de, de sales minerales de la parte de arriba que se está perdiendo, y cuando le ponían la plantación, prácticamente nada. Es decir, esa es la solución, pero claro, aquí hay una agricultura que no es muy agricultura, sino que es más industrializada, es decir, vamos al rendimiento inmediato y no miramos el largo plazo, lo que puede ocurrir aquí. ¿Que se pierde aquí suelo por culpa de la erosión? Solución, fertilizante. Es decir, hay dinero, hay inversores, y esto es ya otra ciencia distinta. El agricultor antiguamente preveía los problemas que te podía tener en el futuro, protegía sus cosas, es decir, que hacía una labor de prevención bastante grande. Aquí no, aquí lo que se busca es la ganancia inmediata, rápida y muy motivada también por inversores, porque aquí también detrás de todo esto hay inversores, gente que no se mueve de su despacho o de sus otros trabajos, y lo que hacen es inyectar dinero aquí, obteniendo lógicamente luego unos beneficios, unos porcentajes, etcétera, etcétera, ¿no? Rafael, última parada de hoy en nuestro espacio microclima dedicado al entorno de la sarquía, cultivos y sequía, principalmente sequía. Esto lo hemos querido dejar para el final, porque donde nos encontramos, a mí sinceramente este entorno se me ponen los pelos de punta. Absolutamente la tierra agrietada, cómo se denota, dónde llegaba, por ejemplo, la longitud del embalse. Todo esto estaba absolutamente sumergido. Hemos visto un pantalán, que era el primero que ve aquí para la dedicación de deportes náuticos. Un segundo pantalán que tenemos de fondo, que ha sido a la hora de, mientras ha ido minorizándose el agua, han ido colocando pantalanes. Y vemos de fondo parte del embalse de la Viñuela. Sequía. ¿Tú no crees que sequía siempre ha existido, Rafael? Siempre, a lo largo de la historia. Pero en esta sequía que estamos viviendo ahora, que quizás sea una de las más terribles en muchos años, ¿no crees que ha faltado una gestión de la sequía? Bueno, nosotros pensamos que sí, que ha habido una mala gestión, porque precisamente una de las funciones que tiene el embalse de la Viñuela es la de seguro frente a la sequía, tanto la sequía estival, que es, vamos, que sea impepinable, que ocurre todos los años, y las sequías más, digamos, más raras, que ocurren cada 5, cada 4, cada 6 años, ¿no? Entonces, esta nos ha pillado en un momento en el que la burbuja de los subtropicales estaba ya alcanzando niveles tremendos, ya se estaba cultivando por encima de los 140 metros, que era lo máximo que permitía este embalse, con lo cual parte de este embalse ya se estaba utilizando para riegos que no estaban contemplados en el plan de regadío. Evidentemente,
esto ha supuesto la ampliación de la superficie de regadío y una disminución notable de esa reserva. Claro, una reserva que no estaba hecha para el ritmo de consumo tan grande que había. Con lo cual, pues aquí tenemos que aplicar los principios de la sequía. Hay una sequía que se llama sequía meteorológica, que es cuando evidentemente vemos que no llueve lo suficiente, y otra cosa es la sequía hidrológica, que es cuando, a consecuencia de esta meteorología, cada vez tenemos menos agua y llega un momento en que ya no tenemos agua, ¿no? Cuanto más distancia haya entre la sequía meteorológica y la sequía hidrológica, más, digamos, más efectos negativos tendrá. Y cuanto menos distancia haya, pues quiero decir, cuanto más distancia haya, habremos hecho una buena gestión del agua porque no se ha consumido toda, ¿no? Entonces, la gestión del agua que se tenía que haber hecho es distanciar el ritmo de riego lo suficiente para que ese seguro no se alterara nunca, incluso si no tuviéramos sequía, por si acaso. Ese por si acaso no se ha estudiado. Y entonces, eso ha hecho que la sequía meteorológica esté prácticamente junto con la sequía hidrológica. Deja de llover, deja de haber agua, inmediatamente. Claro, esto es una catástrofe, porque ahora no tenemos solamente las 8.500 hectáreas de regadío del Plan Guaro, es que ya tenemos 16.000. Entonces, esa cantidad de agua que se necesita para mantener eso no estaba prevista para este plan. Claro, eso se ha estado intentando solucionar mediante medidas paliativas para salir del paso, porque claro, hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía se ve políticamente comprometida con este tema, porque antes de que apareciera la sequía se pasearon por aquí todos los políticos que actualmente nos gobiernan, diciendo que no os preocupéis, que os vamos a traer agua, vamos a haceros trasvases. Claro, la gente, en base a esto, pues ha ido poniendo en cultivo, esperando a ver si viene el agua. Incluso ahora se está poniendo en cultivo, preparándolo para cuando venga el agua, porque ahora vienen nuevas promesas. Claro, para este compromiso ha hecho que se esté utilizando aguas residuales depuradas en terciario, que me parece bien, porque en vez de tirarla al mar, pues se está utilizando, correcto. Se está haciendo ya cosas que no nos gustan tanto, que son los trasvases intercuencas, es decir, de la cuenca del Río Verde hasta Málaga y de Málaga hacia acá, a través de la Rosaleda es uno, y otro del río Chilla para acá. Es decir, yo creo que eso ya supone de vestir a un santo para vestir a otro, por así decirlo. Es decir, que aquí el sector subtropical es muy grande, pero es que en esos sitios el agua se puede utilizar, se puede necesitar para otros usos distintos, o el mismo, o puede surgir también una inquietud por la agricultura en esa zona. Sabemos que además los subtropicales ahora están empezando a pegar en la zona de la Costa del Sol. Es decir, la política de trasvases no es buena. Lo que tiene que hacer cada cuenca es racionalizar los recursos que tiene. Las obras de trasvases son muy caras, tanto desde el punto de vista medioambiental, económico y social, que no hay que olvidarlo, que esa gente que dispone de agua tienen que, bueno, racionalizarla mucho más, ¿no? Entonces, claro, ahora el último grito es la construcción de una desaladora, ¿no? Entonces nos estamos encontrando que esto lo que está haciendo es aumentar, dopar, que decimos nosotros en términos así un poquito más coloquiales, ¿no?, la burbuja de los subtropicales, porque si ya habíamos alcanzado una superficie demasiado grande, ahora con la promesa de que va a haber aquí una desaladora, que vamos a tener agua y tal, ya hay gente que antes ni se lo planteaban, que van a empezar a cultivar también. Con lo cual, el problema va a seguir continuamente, porque la superficie de secano que tiene la Axarquía es 4 veces más de la que ahora mismo se ha reconvertido. Pues esto no se acaba nunca.